¿Estás listo para descubrir uno de los misterios más desconcertantes de la historia? Corría el año 1954. El mundo todavía se recuperaba de la guerra. En el aeropuerto de Haneda, en Tokio, la vida seguía su curso. Los pasajeros llegaban de todos los rincones del mundo. Los oficiales de aduanas revisaban diligentemente los pasaportes, sellándolos con una sensación de rutina. Pero en este día aparentemente ordinario, algo extraordinario ocurriría. Una llegada pondría el aeropuerto en frenesí. Esta es la historia del hombre de Tauret. El hombre bajó del avión procedente de Europa, vestía elegantemente, mezclándose con los demás viajeros. En el mostrador de aduanas, presentó su pasaporte. Parecía normal a primera vista. Pero entonces los ojos del oficial de aduanas se abrieron con incredulidad. Algo andaba mal. Este pasaporte estaba a punto de desentrañar un misterio. El oficial nunca había visto nada igual. Era un documento genuino, o al menos eso parecía. Tenía sellos de varios países, lo que indicaba viajes frecuentes. Sin embargo, el pasaporte afirmaba un origen que no tenía sentido, un país que no existía. El oficial de aduanas hojeó el pasaporte de nuevo, examinando cada detalle. El hombre permaneció tranquilo, esperando pacientemente para continuar. Hablaba varios idiomas con fluidez, incluido el japonés. Explicó que estaba en un viaje de negocios, algo común en este bullicioso centro de comercio internacional. El oficial señaló el país de origen del pasaporte, Tauret. ¿Dónde está este lugar?, preguntó perplejo. El hombre frunció el ceño ligeramente. ¿Tauret? Está en Europa, respondió con naturalidad. Luego describió su ubicación, enclavado entre Francia y España. El oficial de aduanas estaba aún más desconcertado. No existía tal país en esa región ni en ningún otro lugar de la Tierra. El oficial llamó a un colega, luego a otro, cada uno examinando el pasaporte con creciente preocupación. El hombre de Tauret parecía imperturbable por la conmoción que estaba causando. Insistió en que sus documentos estaban en orden. Incluso ofreció licencias de conducir y tarjetas de presentación, todas con el sello oficial de Tauret. La noticia del misterioso viajero se extendió rápidamente por el aeropuerto. Los funcionarios se reunieron, susurrando entre ellos. El hombre de Tauret, ahora el centro de atención no deseada, permaneció sereno. Cooperó con sus preguntas, aunque sus respuestas solo profundizaron el misterio. Hablaba de Tauret como si fuera un lugar tan real como cualquier otro. Describió su historia, cultura e incluso su clima político reciente. Los funcionarios escucharon atentamente, tomando notas detalladas, pero cuanto más hablaba de Tauret, más imposible parecía. Era como si estuviera describiendo un mundo paralelo, un lugar que solo existía en su mente. Le mostraron mapas, señalando las fronteras familiares de Francia y España. El hombre de Tauret se mantuvo firme. Insistió en que estaban equivocados, que Tauret siempre había estado allí. Su confusión parecía genuina, lo que aumentaba la creciente sensación de inquietud entre los funcionarios. ¿Con qué se habían topado? ¿Quién era este hombre? La compostura del hombre comenzó a quebrarse. Miró los mapas con una mezcla de confusión y miedo. Señaló la región donde afirmaba que existía Tauret. Debería haber un país aquí, insistió, con la voz teñida de pánico. Los funcionarios intercambiaron miradas incómodas. Intentaron un enfoque diferente, preguntándole sobre su historial de viajes. El hombre detalló viajes anteriores a Japón y otros países, todos documentados en su pasaporte imposible. Incluso presentó moneda de Tauret, lo que profundizó aún más el enigma. Los funcionarios estaban desconcertados. ¿Era un engaño elaborado? ¿O algo mucho más extraño? A medida que avanzaba la noche, se tomó una decisión. El hombre de Tauret sería llevado a un hotel cercano y mantenido bajo vigilancia. Tal vez con descanso y la oportunidad de ordenar sus pensamientos, podría proporcionar una explicación. O tal vez, esperaban, alguien se presentaría, reconociéndolo, arrojando luz sobre esta extraña situación. Sección 5. Una noche bajo vigilancia. 2 oficiales de inmigración escoltaron al hombre a un modesto hotel cerca del aeropuerto.
Lo registraron en una habitación en un piso superior, cuya ventana ofrecía una vista de la ciudad. Dentro, la habitación estaba escasamente amueblada, con solo una cama, un escritorio y una silla. El hombre se sentó en el borde de la cama, con los hombros caídos por el cansancio. Miró a los dos oficiales, con el rostro marcado por la preocupación. Repitió sus afirmaciones, su voz cada vez más desesperada. «No entiendo», suplicó. «Solo quiero ir a casa». Los oficiales, aunque comprensivos, no estaban convencidos. Se apostaron fuera de su puerta con instrucciones claras: mantenerlo bajo observación. La noche se prolongó. La ciudad afuera de la ventana dormía, inconsciente de los extraños acontecimientos que se desarrollaban dentro de la habitación del hotel. Los oficiales, cansados por los eventos del día, se turnaban para caminar por el pasillo. Ocasionalmente, miraban la puerta, escuchando cualquier sonido del interior. Sección 6. Desaparecido. Sin dejar rastro. Al amanecer, los oficiales decidieron verificar a su misterioso huésped. Llamaron a la puerta, pero no hubo respuesta. Llamaron de nuevo, más fuerte esta vez, pero aún así silencio. Un nudo de ansiedad se apretó en sus estómagos. Les habían ordenado vigilarlo, y ahora se había ido. Con creciente temor, abrieron lentamente la puerta. La habitación estaba vacía. La cama permanecía intacta, las cortinas aún corridas. Era como si el hombre simplemente se hubiera desvanecido en el aire. Registraron la habitación, revisando cada rincón, pero no encontraron rastro de él. Se había ido. El pánico se apoderó de ellos. Los oficiales se apresuraron a informar a sus superiores, con la mente llena de preguntas. ¿Cómo pudo haber escapado? No había balcón y las ventanas estaban cerradas. ¿Se les había escapado de alguna manera durante la noche? Cuanto más lo pensaban, más imposible parecía. Sección 7. El enigma de Tauret. Teorías y especulaciones. La noticia de la desaparición del hombre se extendió como la pólvora. La historia, ya extraña, adquirió una cualidad aún más surrealista. Abundaban las teorías, cada una más extravagante que la anterior. Algunos susurraban sobre conspiraciones gubernamentales, sugiriendo que el hombre era un espía llevado a un lugar secreto. Otros señalaron el pasaporte imposible, especulando sobre viajes interdimensionales y realidades alternativas. La historia del hombre de Tauret, una vez confinada a los pasillos del aeropuerto de Haneda, capturó la imaginación del público. Se escribieron libros, se filmaron documentales, cada uno intentando desentrañar el misterio. ¿Era un viajero del tiempo perdido en los anales de la historia? ¿Un visitante de un universo paralelo, tropezando accidentalmente con el nuestro? ¿O era todo un engaño elaborado, una invención diseñada para mistificar e intrigar? A pesar del paso del tiempo, el misterio permanece. Nunca se ha encontrado una explicación definitiva. El hombre de Tauret, como un fantasma, desapareció tan rápida y misteriosamente como llegó, dejando un rastro de preguntas sin respuesta y especulaciones interminables. ¿Era un presagio de lo que vendrá? ¿Un vistazo a las dimensiones ocultas que se encuentran más allá de nuestra percepción? Sección 8. Viajero interdimensional o engaño elaborado. La falta de evidencia concreta alimentó el fuego de la especulación. Los defensores de la teoría interdimensional señalaron la genuina confusión del hombre y sus descripciones detalladas de Tauret. Podría ser, argumentaron, que de alguna manera se había deslizado a través de una grieta en el tejido de la realidad, encontrándose varado en un mundo desconocido. Otros, más basados en la lógica y la razón, descartaron tales nociones como fantásticas. Argumentaron que la historia, aunque intrigante, probablemente era un engaño cuidadosamente construido. Quizás el hombre era un maestro del engaño, hábil en el arte de la ilusión y la distracción. Su pasaporte, sugirieron, era una falsificación.
su historia una invención diseñada para engañar y confundir. El debate continúa hasta el día de hoy, cada lado aferrándose a su propia interpretación de los eventos. La ausencia de una respuesta definitiva solo se suma al atractivo de la historia. El hombre de Tauret, ya sea un viajero de otra dimensión o un maestro del engaño, se ha convertido en un enigma perdurable, un testimonio de los ilimitados misterios que se esconden en nuestro mundo. Sección 9. El misterio perdura. Han pasado más de 70 años desde ese extraño día en el aeropuerto de Haneda. El mundo ha cambiado drásticamente. La tecnología ha avanzado a un ritmo sin precedentes, transformando nuestras vidas de innumerables maneras. Sin embargo, el misterio del hombre de Tauret sigue sin resolverse. Un enigma tentador que continúa capturando la imaginación. Tal vez algún día la verdad se revele. Tal vez se descubra un archivo oculto que contenga las piezas faltantes del rompecabezas. O tal vez el hombre de Tauret mismo reaparecerá, saliendo de las sombras para finalmente contar su historia. Hasta entonces, el misterio perdura. Un testimonio del poder perdurable de lo desconocido. Un recordatorio de que incluso en nuestro mundo moderno, todavía hay misterios que desafían toda explicación. Y a medida que avanzamos hacia el siglo XXI, nos preguntamos, ¿nos ofreció el hombre de Tauret un vistazo a una realidad más allá de la nuestra? ¿O simplemente era un maestro narrador, tejiendo una historia tan extraña, tan convincente, que resonaría a través de las épocas, dejándonos para siempre cuestionando la naturaleza misma de nuestra realidad?